Hola, 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 buenas noches. buenas doctora, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Gracias. Encantada de la invitación. No, y para nosotros es un honor y de verdad un gran placer poder interactuar con usted y nada, tener un tema tan interesante, tan preocupante también, porque uno entendería cómo hacer que una persona, un joven, pueda morir súbitamente o le pueda dar un infarto, pueda dar una situación. Entonces, sí, se da y esa es la idea de que podamos entender el porqué y de verdad que le agradecemos muchísimo esta oportunidad de poder aclarar y dar estas orientaciones a nuestros seguidores. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un tema que está preocupando la situación por el grado, vamos a decir, de prevalencia o de incidencia que ha venido sucediendo. Ujú. La verdad que nos encontramos en un mundo totalmente diferente hace 50 años. Hace 50 años las personas fallecían ya mayores por causa cardiovascular, que era Claro. la primera causa de mortalidad, todavía la es en adultos, pero en personas jóvenes específicamente, la enfermedad cardiovascular, los infartos, por ejemplo, que es lo que mucha gente asume que está pasando en estos tiempos, o sea, con las, vamos a decir, actualmente, pues la verdad es que en jóvenes no es la primera causa de mortalidad, los Ujú. infartos o la cardiopatía isquémica en sentido general. La principal causa, por ejemplo, de mortalidad en jóvenes en sentido general, básicamente es accidentes. En el caso, por ejemplo, ya lo que nos compete, que es la enfermedad cardiovascular, no necesariamente isquémica, la causa principal de mortalidad o de muerte súbita específicamente son las arritmias, más que infartos. Se le atribuye el término infarto, pero hay que ver muerte súbita. Muerte súbita, yo entiendo que es un concepto interesante a conocer, porque no todo Ujú. el que amanece muerto o se murió, lo encontraron, fue muerte súbita o fue infarto, que es el error en el que incurrimos mucho. Ok, Falleció fulano, y de qué falleció no le dio un infarto. No, realmente para hablar de infarto hay que indagar un poquito. ok, yo le voy a pedir al doctor a ver si usted puede de alguna forma echarse un poco hacia atrás o el celular, echarlo un poco para Sí, que cómo no. la cara, exacto, usted ve como así mismo, esa cara tan hermosa que usted tiene, póngamela ahí en el medio, ¿eh? Así es que muchas gracias. Ok, gracias, doctora. Excelente. Y qué bueno, mire, yo en la introducción hablaba de infarto y hablé de muerte súbita. Y qué bueno que usted haga la aclaración porque yo era o soy uno de los que pudiera confundirse, entender de que era lo mismo o que había la misma razón. Entonces, hable un poquito de qué es la muerte súbita, qué se llama muerte súbita al margen de la edad. ¿A qué hablamos de una muerte súbita? Cuando se habla de muerte súbita en sentido general, estamos hablando de cualquier mortalidad que ocurre antes de una hora de presentado cualquier síntoma. En el caso asumible de que fuese por infarto, una hora antes, el paciente hubiese tenido dolor de pecho, arritmias, cualquier síntoma sugestivo. Eso es muerte súbita. Ok. Por eso te repetía, no todo el que amanece, que lo encontraron, muerto, es un paciente que hizo muerte súbita. Muerte súbita tiene sus criterios. Y en el caso de infarto, ya la mayoría de los infartos son por enfermedad aterosclerótica, que sí es cierto, es más frecuente en jóvenes, en adultos, perdón. En jóvenes hay un fenómeno que se está dando y es un cambio generacional debido a muchos factores que lo podemos abarcar Claro. más adelante sin Así problema, es. Así es. pero hacer una diferenciación es importante. Ok. Tú sabes que esa relación que usted mencionaba al inicio de que los problemas cardíacos, nosotros siempre pensábamos en personas mayores. Siempre se hablaba, se entendía que ya pasados los 50, los 60, 70 años, ya las personas empezaban a tener problemas cardíacos. Y por eso decía al inicio que no hay una relación directa, o sea, uno no relacionaba a jóvenes muriendo de problemas cardíacos. Entonces, háblame, ¿cuáles son las causas? ¿Qué puede estar sucediendo en este paciente, en este joven, más que paciente, en este paciente joven, que pudiera estar o que pueda ser la causante de una muerte súbita? Mira, muerte súbita en jóvenes, la principal causa son las arritmias. Las arritmias. Las arritmias, exacto, sucedidas casi siempre por algún trastorno estructural cardíaco o molecular, por ejemplo, las canalopatías
son una causa frecuente de muerte súbita en pacientes jóvenes, ¿verdad? Se entiende por joven menos de 45 años. Bueno, eso puede variar según la definición, pero pacientes jóvenes. O sea, que Entonces, ahí me queda todavía un chin, doctora. Me queda un año. todavía es joven, todavía es joven. Entonces, en ese sentido, viendo que las arritmias son la causa principal, habría que indagar. Por eso mira, que este es un buen mes para hablar de eso, haciendo un paréntesis, porque septiembre se toma como el mes del corazón o el mes de la prevención de las enfermedades del corazón. Y precisamente el 29 de febrero, de septiembre, se celebra lo que es el Día Mundial del Corazón. O sea que este es un mes perfecto para adquirir conocimiento sobre cómo prevenir. Entonces, muerte súbita en jóvenes, básicamente eso, arritmias. Ahora bien, hay factores que no teníamos antes, que tenemos ahora en jóvenes, que tenemos que tomar en cuenta. O sea, un joven hace 50 años, 60 años, era un joven que trabajaba quizá agricultura, por decir algo, pero era un joven que vivió un estilo de vida más sano que el que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes de ahora, me incluyo porque soy joven, aunque hay cosas que no practico, pero son jóvenes que no duermen bien. Y la deprivación de sueño es fatal para el organismo. Lo otro es que muchos fuman, no solamente cigarrillo, está el vape, está en la juca, ese tipo de cosas que hacen muchísimo daño al sistema cardiovascular y pulmonar. Entonces, también es otra cosa, el estrés. El estrés se ha tomado en cuenta ahora como un factor de riesgo, uno de los factores principales de riesgo para enfermedad cardiovascular. Porque, ¿qué pasa con el estrés? Históricamente, desde que nos vamos a antropología, históricamente el estrés ha servido, el estrés agudo o momentáneo, para que la persona se adapte, para que avance. Pero cuando tú tienes un estrés crónico, o sea, el agente estresor, que es como se llama el estímulo, se mantiene por mucho tiempo, entonces causa a nivel celular cambios, causa remodelaciones o cambios alostéricos, que es como se dice en medicina, que generan daño a nivel celular prematuro. Aumenta la cantidad de radicales libres de especies reactivas de oxígeno, también aumenta el tono simpático, o sea que va a aumentar la noradrenalina y esos neurotransmisores que hacen que aumente tu presión arterial, que aumente tu frecuencia cardíaca, que tus niveles de glucosa en sangre se desregulen o se alteren. Todo esto lo va a hacer solamente el estrés. Y si tú estás estresado, no duermes bien, fumas, tomas alcohol, vamos a decir, en cantidades no recomendadas, entonces tú le estás agrediendo a tu sistema celular. Y eso era algo que no se veía anteriormente. Anteriormente usted se acostaba a las 9 de la noche o a las 8, qué sé yo, y se levantaba tempranito para ir a trabajar. Entonces ahora tenemos un fenómeno, es que yo me acuesto tarde viendo las pantallas, que también son un agente estresor. Así es. Viendo las pantallas, me acuesto tarde, me acuesto a las 12, a la 1, me levanto a las 5 de la mañana porque tengo que ir a trabajar, me voy al trabajo corriendo, tengo 1.000.000 de cosas que me estresan, el estilo de vida realmente no nos ayuda. Pocas personas, y muchas personas han adquirido conciencia con relación a eso, gracias a Dios, pero pocas personas hacen ejercicio de manera adecuada. Ahora hay que admitir, muchas personas se han interesado por mejorar su actividad física, pero eso es así. Y la otra pandemia que nos está arropando, no solamente COVID, la otra pandemia que nos arropa es la obesidad. Y es una pandemia que tiene mucho que ver con esas muertes prematuras. Ok. Doctor, usted hablaba de arritmia y hablaba de la principal causa de lo que puede ser una muerte súbita en los jóvenes. ¿Y cuáles son las causas de la arritmia? ¿Por qué un corazón en un joven pudiera actuar de manera irregular, ¿no? Mira, los factores de riesgo que te acabo de mencionar, el no dormir, Sí. el aumento del estímulo simpático, hacen que aumente la frecuencia cardíaca y aumentan el chance de lo que es producir arritmias malignas. La otra cosa es las canalopatías, que son trastornos a nivel de las membranas celulares, que son la causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes como causa de arritmia maligna.
pero toda persona que no te duerma bien está propenso a hacer un evento arrítmico. No todas las arritmias son malignas. Hay arritmias, por ejemplo, los extrasístoles ventriculares, supraventriculares, que son frecuentes o vamos a decir comunes en la población general, a menos que sean de manera sostenida, pueden generar algún deterioro Cuando hablamos cardiovascular. de taquicardia, doctora, ¿eso también entra dentro de lo que es una arritmia? La taquicardia, por definición, es una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Y hay diferentes tipos de taquicardia. Hay algunas que son, por ejemplo, la taquicardia sinusal, que es la taquicardia que nos da el aumento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, que es Sí. una taquicardia que es en respuesta a un estímulo. Pero, por ejemplo, hay taquicardias, como por ejemplo las taquicardias ventriculares, que sí se tornan como malignas, las torsadas de punta, que también son arritmias que pueden llevar a un paciente a la muerte. Hay arritmias que no son, desde el punto de vista, vamos a decir, cardiovascular, malignas per se, pero pueden degenerar. Por ejemplo, la fibrilación auricular, que es una de las arritmias supraventriculares más frecuentes que tenemos, pudiese degenerar en una arritmia maligna y causar algún tipo de muerte súbita. Aunque más que la fibrilación auricular, muerte súbita se asocia a fibrilación ventricular. Hay, da síntomas, doctora. Estas situaciones pudieran dar síntomas, estos factores así de riesgo, ¿no? Para un paciente de morir, de una muerte súbita, dan síntomas previos que se pudieran determinar qué es esto que estamos padeciendo. Cuando estamos hablando de arritmia, hay factores, hay síntomas, pudiera verlos. Por ejemplo, hay jóvenes atletas, sobre todo, que hemos visto atletas que han hecho muerte súbita en pleno, por ejemplo, juego de fútbol y eso. Estos pacientes pudieran referir palpitaciones, pudieran referir mareos y pudieran referir cualquier síntoma sugestivo, pero no es que todo el que le da muerte súbita tiene síntomas antes. A veces simplemente le da un dolor de pecho, 5, 6, 10 segundos más tarde se desploma. Entonces, Wow. Eso, estudios, ¿se pueden realizar estudios, doctora, que pudieran determinar la propensión de un paciente a tener esta situación o tener una muerte súbita? sí. De hecho, hay estudios que se realizan en personas jóvenes que tienen condiciones o que van a ser atletas de alto rendimiento. Se le hace un screening que incluye una revisión de sus analíticas, que incluye también una revisión de un electrocardiograma, un ecocardiograma, se les realiza prueba de esfuerzo. Entonces, esto da una batería de diagnóstico cardiovascular para poder descartar las causas más frecuentes o poder medir el riesgo que tiene ese paciente, ese joven, cuando se vaya a someter a una actividad de alto impacto o de alto requerimiento. Okay. Entonces, por ejemplo, hay casos en los que si hay una vía accesoria oculta, que también es una causa de taquicardia o de arritmias, si hay una vía accesoria oculta, no la vemos simplemente, o sea, no la vemos en un electro, no se ve nada en el eco, y el paciente pudiera hacer una muerte súbita asociada. Okay. Entonces, el diagnóstico se puede hacer, pero no es algo que te dice, bueno, está todo normal, tú no tienes ningún riesgo de hacer muerte súbita. Sí. Ok. Doctora, entonces, qué interesante esto, porque uno se pone a pensar, y usted hablaba del tema de los hábitos que tenemos hoy día, alimenticios, los hábitos de vida, el tema de la obesidad y factores, ¿verdad?, que quisiéramos que tocar en este momento, porque una de las cosas que yo he aprendido en estos años haciendo el programa, interactuando con profesionales de salud y demás, es que hay una mayor incidencia a enfermedades que anteriormente no estaban tan masificadas en la población o segundo, o no le daban a una parte de la población, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, y que solamente eran exclusivas o en su mayoría tenían participación más en los adultos mayores. Entonces, ¿cuáles son esos factores que ustedes han visto, como los estudios que se han hecho? Yo sé que ustedes como profesionales también hacen ese tipo de investigación. ¿Cuáles son los factores que ustedes están viendo hoy día que hacen que haya más propensión a que los jóvenes, aquellos jóvenes que nunca se relacionaban con este tipo de situaciones, hoy día estén presentando casos de este tipo? La mayoría van asociados a lo que es el estilo de vida. La mayoría de factores que han incidido, o sea, que se han podido identificar
como incidentes en lo que es la presentación de enfermedad cardiovascular, no infarto ni muerte por causa cardiovascular, sino enfermedad cardiovascular en sentido general. Porque te puedo mencionar que muchos jóvenes ya 30 años, 25, son hipertensos, que Claro, antes no se veía. O sea, así usted es. ver un joven de 30 años tomando medicamentos para la presión, antes era muy raro, ahora es común. Pero es básicamente estilo de vida. Nosotros somos sedentarios en la mayoría de los casos, Hablan, doctora, no vivimos de que ahora, adecuadamente. disculpe le interrumpa, habla que ahora que comemos peor que antes. O sea, se habla del factor de la alimentación y también el factor ambiental, de la exposición que tenemos a contaminantes. Esto tendría una participación en esto. Muy importante. De hecho, la nutrición es básica para el proceso de salud-enfermedad. O sea, de la enfermedad hacia la salud y de la salud hacia la enfermedad. La nutrición es importante. Y comemos mal, por así decirlo, porque estamos ingiriendo muchos alimentos procesados. Anteriormente, por ejemplo, nuestras abuelas cocinaban y comían chicharrón y comían grasa, pero eso era el animal recién matado ahí. Vamos a decir, los condimentos eran del patio. O sea, el Mm. abuelo tenía que ir a la finca a buscar los víveres, la abuela tenía que ir al patio a cortar las verduras, a matar la gallina. Entonces, la comida era más saludable, era más fresca, menos procesada Ujú. y por eso era más sana. Lo otro del medio ambiente también es importantísimo porque vamos a decir, la contaminación ambiental ha incidido mucho en lo que son los factores, o sea, la enfermedad cardiovascular. Y hay estudios que demuestran esa relación o esa incidencia. De hecho, hay países donde se ha demostrado que hacer cambios en lo que es la huella de carbono, por ejemplo, hay un país, en China hay un área donde usan mascarilla que se ha visto que estas personas tienen menos chance de enfermedad respiratoria y de hecho viven un poco más, está asociado a la longevidad, es una relación causal, pero se ha asociado. Entonces, tiene mucho que ver. O sea, el medio ambiente también es importante. Y nosotros, por ejemplo, que vivimos, vamos a decir, en la zona metro, en Santo Domingo, tenemos un alto nivel de contaminación comparado con las personas vamos a decir, del interior de esos pueblos donde son menos urbanos, hay Claro, más. la exposición es menor. Doctora, Exacto. el tema genético, la herencia, ¿qué incidencia tiene en los problemas cardíacos que pueda presentarse en un joven? La herencia te hace predisponer, o sea, hay factores predisponentes, la herencia, por ejemplo, que predispone a enfermedad cardiovascular. Y de hecho, algo interesante, además de genética, es conocer el concepto de epigenética. La epigenética son cambios pequeños que se va haciendo a tu ADN por tu estilo de vida, por tu exposición a lo que es el medio ambiente. Y ahí no solamente incluye los factores ambientales, sino también los factores alimenticios, ¿verdad? Todo esto hace pequeños cambios en tu ADN, en la metilación de algunas bases nitrogenadas del ADN, que a tu descendencia le van a permitir vivir mejor o peor. Por eso se insiste en comenzar a vivir sano desde los niños, desde la niñez. Si usted desde niño tiene hábitos de vida saludable, usted va a tener un mejor material genético que transmitirle a sus hijos. Claro, lo otro es que si mi mamá es hipertensa, mi papá es hipertenso, yo tengo mayor chance de padecer hipertensión. Claro. Si mi abuelita murió de un infarto, entonces ya yo tengo antecedentes de enfermedad cardiovascular. Ujú. Si yo tengo un tío que falleció, vamos a decir, de muerte súbita, prematuramente, mi tío falleció de un infarto a los 42 años, por ejemplo. Entonces ya yo soy una persona que tengo más riesgo de hacer tanto muerte súbita como enfermedad cardiovascular. Mire qué interesante, y eso que usted habla, usted habla del tema de la epigenética, que leí el otro día, estaba leyendo un estudio que se habla de eso, y de cómo nosotros podemos mejorar para nuestra descendencia, ¿verdad? Eh, eh, haciendo buenos hábitos, teniendo buenos hábitos de vida, nuestra calidad genética, ponerlo de esa forma, ¿no? Nuestros genes, nuestro ADN, para situaciones de salud y cosas, pero también la podemos empeorar,
porque se da el caso de que si tenemos comportamientos que no son los correctos, y eso que interesante, y eso es bueno que la gente entienda, que aunque haya factores genéticos, no significa necesariamente que nosotros tengamos que padecer de esa situación. Y quisiera que usted en esa parte también nos apoyara un poquito. Usted habla del tema de la hipertensión, que es una de las complicaciones de salud más comunes que existen, y que hemos visto que ustedes cuando hay, cuando digo ustedes me refiero a los profesionales de salud, cuando hablan de tema factor genético, y en el caso de la hipertensión, en el estudio que le hacen, ¿verdad? O las preguntas que le hacen a los pacientes cuando llega es, ¿tu papá es hipertenso? ¿Alguien en tu familia tiene algún tipo de tu historial, ¿no? Familiar de eso. ¿Qué tanto incide esto en que un miembro de la familia, mis padres los dos son hipertensos, qué tanto incide esto o qué tan seguro yo voy a estar de ser hipertenso? ¿Hay factores que pudieran ser que no? ¿O hay un porcentaje muy alto de que sí? Mira, si por ejemplo es de primera línea tu familiar, papá o mamá, sobre todo de la línea materna, hay mucha probabilidad de ser hipertenso. Porcentaje entre 25-30%, quizás más, de padecer hipertensión. Wow. Si es un familiar más lejano, pues es menos chance. Como te hablaba que hay factores predisponentes, también hay factores precipitantes. Los factores precipitantes, entonces, son aquellos que se van a unir a ese factor predisponente que tienes para entonces desencadenar o, vamos a decir, avanzar en el proceso de que tú desarrolles tal o cual trastorno. En el caso de la hipertensión, hay factores de riesgo que ya están. La hipertensión por sí es un factor de riesgo, Claro. pero la hipertensión también tiene factores de riesgo porque también es una enfermedad cardiovascular. Y de hecho es una de las más prevalentes. 36% de la población dominicana padece hipertensión, de la población adulta. Y a nivel general, en la población general, entre 36 a 40% padece hipertensión. O sea que estamos hablando de que es muy O sea, frecuente. casi la mitad de la población, o sea, una tercera parte de la población, ¿no? Y la Más de la tercera parte. Sí. y la hipertensión, ¿a quienes tiene como factores de riesgo? Además de que tengas tu carga genética, bueno, va a tener el estrés, va a tener el aumento de peso, va a tener la deprivación de sueño o vamos a tener el no descansar. La hipertensión va a tener también las lesiones vasculares asociadas a dislipidemias. También se relaciona con daños a nivel, vamos a decir, de todo lo que es la vasculatura. O sea que todo lo que... La hipertensión tiene muchos factores de riesgo, que son los mismos factores cardiovasculares que conocemos generalmente. Doctora, usted, viendo en la exposición que usted hace, pero también viendo los trabajos, las labores que realiza, veo que usted trabaja en la maternidad, decía. Sí, sí, Usted es usted es la jefa de servicio de cardiología en el hospital. sí. En el Hospital Maternidad Nuestra Señora de Altagracia, que es la maternidad de aquí de Santo Domingo, ¿no? ¿Usted trabaja Sí. directamente con niños o trabaja con las madres? Con las madres. Con las madres. Ok. ¿Cuáles son? Yo sé que nos salimos un poquito del tema, pero me gustaría conversar con esta parte, como ya que usted tiene tanta participación, ¿no? Y conoce de esta área tan importante, de la maternidad más importante del país, o una de las más importantes. ¿Cuáles son las situaciones más que se presentan más con más frecuencia en lo que se refiere al tema cardíaco en las embarazadas? Mira, por mucho lo que más se ve allá son los trastornos hipertensivos del embarazo, en sus diferentes manifestaciones: preeclampsia, eclampsia, hipertensión Muy peligrosa. crónica sobre... Sí, sí. De hecho, allá se ha instaurado un protocolo para eso, para las pacientes que debutan o que se diagnostican con preeclampsia, darle un seguimiento, porque estas pacientes, muchas quedan siendo, más de la mitad quedan siendo hipertensas ya de por vida. O sea, yo no era hipertensa, salí embarazada y ahora tengo hipertensión gestacional, o tengo hipertensión o hice preeclampsia ya al final de mi embarazo, pues yo tengo 50% probabilidades de quedar siendo hipertensa ya para siempre, tengo un 50% de recuperarme. Entonces, estamos dándole seguimiento a esta parte. Pero por mucho son los trastornos hipertensivos del embarazo. Ya hay otras cosas menos frecuentes, por ejemplo, las valvulopatías, por ejemplo, la miocardiopatía periparto,
esas entidades son mucho menos frecuentes, casi siempre todo preeclampsia. Y las complicaciones de la preeclampsia, la eclampsia y los trastornos hipertensivos del embarazo. Sí. Es importante, y madres o posibles madres que nos estén viendo embarazadas, que la presión es sumamente importante, llevar un control de la presión durante el embarazo. La preeclampsia es peligrosa y puede hasta que, llegar con la vida de la paciente, de la madre. Entonces, y bueno, y de la criatura en muchos casos también. Así que es importantísimo que esa presión. Hay dos cosas, doctora, que yo he aprendido en estos años, con el tema de la embarazada, el tema de la presión y las infecciones. El tema de las infecciones de orina, eso te da un aborto, o sea, y la cantidad de abortos por infecciones de orina es grandísima, ¿no? Es muy alta. Entonces, es importantísimo que tomen esto en cuenta. Señores, la presión arterial es importante. Si usted va a donde su ginecóloga, pídale que le tome la presión si no se la pide y que le haga siempre un estudio, un cultivo de orinas y que usted esté segura de que no tiene ninguna infección. Solicíteselo si no se lo hace, porque eso va a hacer la diferencia entre un parto, entre su salud y la salud de su bebé. Ok, doctora, volviendo entonces al tema de la muerte súbita. Hay un baloncestista famoso, que tal vez usted no lo conoce porque usted es más joven que yo, pero no lo conoció, pero murió en los 90. Jugó, se llamaba Reggie Lewis. Él jugaba para Boston Celtics en la NBA y jugando baloncesto, él muere. O sea, muere en la cancha. Como usted hablaba anteriormente, que hay personas que han muerto en la cancha. Hay casos también aquí locales. Marlon Lambert era también un cronista deportivo, murió. Y así hay muchas personas que han muerto. Un maratonista que corría en el mirador, practicando en el mirador, muerte súbita por igual. Y estamos hablando de personas que son deportistas, personas que se supone que ese corazón debe estar en condiciones óptimas porque el ejercicio ayuda mucho. Entonces, a mí me gustaría que usted me explicara, doctora, ¿qué pasa en estos casos? ¿Es un tema, una condición que vino de fábrica, que no se detectó, o situaciones que pudieron darse durante ese día en el ejercicio? Mira, muchas veces, como te dije, hay canalopatías o trastornos eléctricos cardíacos que suelen no ser diagnosticados. Pero una cosa importante que yo creo que es más frecuente que encontrar estos trastornos es la falta de screening cardiovascular al iniciar la actividad física intensa. Hay muchos jóvenes que dicen, bueno, yo quiero jugar pelota, quiero jugar fútbol y comienzan a entrenar, pero no se hacen un screening para ver si tienen algún trastorno cardiovascular. Lo otro es que hay cambios, vamos a decir, fisiológicos que se hacen en el corazón adaptándose a lo que es el ejercicio de alto impacto, que si estos cambios no se dan de manera correcta, el paciente entonces pudiera degenerar en alguna de las, vamos a decir, de muerte súbita o en una arritmia. Entonces, eso es importante, pero más que nada es eso, es saber buscar. Por ejemplo, ya actualmente se ha tomado conciencia y muchos equipos de hecho tienen su cardiólogo o someten a sus atletas cada cierto tiempo a una evaluación cardiovascular para prevenir, para ver qué tipo de riesgo tiene. Y hay pacientes, o sea, hay atletas que por alguna condición no pueden entonces hacer ejercicio de alto impacto y entonces ya ahí deberían de retirarlos, de ponerlo a hacer bueno, algo. A partir de ese momento, ahora que usted menciona eso, a partir de la muerte de Reggie Lewis, ese jugador de baloncestista, excelente jugador de la década de los 90, principios de los 90, a partir del momento de la muerte de él, cuando él muere en la cancha, en la NBA entonces se estableció los estudios anuales para determinar si había una complicación. Y así como usted dice, ha habido muchos jugadores que han retirado, se han tenido que retirar porque le han detectado fallas en el corazón. El otro día, hace menos de 2 semanas, 3 semanas, el hijo de LeBron James, el jugador más famoso del baloncesto hoy día, de verdad, y el hijo de él que se vislumbra como una figura importante también del baloncesto, en la universidad se le hizo un estudio y se determinó que no, le dio un preinfarto, le dio un infarto, que la gente, me dice un cardiólogo, me corrigió, decía, no existe preinfarto, es un infarto, pero más que se detectó a tiempo o no fue tan grande. Entonces, se le pasó una situación, él perdió el conocimiento y bueno, y dicen que lo va a poder volver a jugar, pero realmente se le hizo los estudios y eso se está haciendo a partir del momento en que esta persona muere. Entonces, para que usted vea la importancia de lo que usted dice de la revisión previa de las personas que hacen
ejercicios o practican algún tipo de deporte. Hay muchas personas, autoridad, hago estos comentarios. Se fue un ¿Me poquito, no, escucha? ¿No me escucha? ahora sí, Ahora entró, ahora ahora sí. 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 Ok. Le decía, hay muchas, ahí entró una llamada, hay muchas personas que inician ejercicio, gimnasio, empiezan, quiero empezar a hacer una rutina y esto. ¿Qué recomendaciones da usted a esta persona? Obviamente hay que hacer una revisión, un chequeo, pero ¿qué otra cosa le recomienda para que este proceso, cuando un corazón que nunca había hecho nada o que tenía años que no hacía cosas, ahora recibe este esfuerzo? Adicional. Sí. En ese sentido, lo ideal es hacer una evaluación previo a la realización de esa actividad. Y nosotros básicamente hacemos, dentro de lo que son los estudios cardiovasculares, las pruebas de esfuerzo, donde se somete el paciente a esfuerzo, a estrés, para ver cómo responde su corazón y en base a eso, pues dar una categoría de riesgo y también recomendar el tipo de actividad que ese paciente, que esa persona pudiese realizar o no. Eso es lo usual o lo recomendado, no es lo usual, es lo recomendado. Lo recomendado es básicamente eso. Y de hecho, los organismos internacionales como la Asociación Americana del Corazón, la Sociedad Europea, nos hablan, cuando hablan de prevención cardiovascular, que toda persona por encima de 40 años debe tener un chequeo cardiovascular al menos una vez al año para identificar sus factores de riesgo y poder corregirlos. Si tú no sabes si tienes un factor de riesgo, pues entonces tú no vas a saber tratarlo o corregirlo. ¿A Entonces, partir de qué edad, doctora? ¿A partir de qué de edad? los 40 De los 40 años. años. Ahora, Y en el caso de que, en el caso de los niños, doctora, porque quiero que hablemos de esta parte también. Yo sé que el tema del cuidado de los niños, porque hay casos de situaciones cardíacas, problemas cardíacos que vienen congénitos, que no se detectan, si no se detectan a tiempo pueden traer un problema en el futuro. Entonces, habla un poquito de esa parte también. sí, mira, en ese sentido, se habla de la población adulta, pero por ejemplo, si usted tiene padres o familiares de primer grado con alguna enfermedad cardiovascular o algún factor de riesgo, usted también tiene que hacer el screening para detectarlo en usted. Los pacientes, por ejemplo, en el caso de los niños, lo ideal es hacer una evaluación. Se hace una evaluación al nacimiento y el seguimiento con el pediatra es vital. Ahora, en cuanto a enfermedad cardiovascular, hay ciertos trastornos que deben ser identificados, como por ejemplo están las dislipidemias en niños, los factores de riesgo. Hay niños, por ejemplo, de 10, 11 años que han fallecido de infarto. O sea, infarto, no que se murió, que muerte súbita, infarto por enfermedad aterosclerótica, porque son niños que tienen hipercolesterolemia familiar o tienen hipercolesterolemia homocigota o algún tipo de trastorno lipídico, que son varios, que es importante identificarlos en la niñez. En la niñez también es bueno, por lo menos, bueno, los pediatras toman la presión y hacen su checo, pero hay que ser exhaustivo en niños y desde niños comenzar a enseñarlos a vivir un estilo de vida saludable. De hecho, hay un doctor, el doctor Fuster, que es abanderado de lo que es prevención primordial. No prevención primaria, prevención primordial. La prevención primordial se da principalmente en los niños, en que jueguen, en que corran, en que coman sano, en que duerman bien, todo esto para que el niño crezca entonces con unos hábitos de vida saludables. Doctora, se habla de que, bueno, el corazón es un músculo, ¿verdad? Es un órgano, pero le llaman, no es un músculo el corazón, ¿sí o no? El corazón es un Es órgano un que órgano. tiene sus unidades musculares, Ok, o sea que en cierta forma pudiéramos decir que es un músculo, pero es un órgano sí. porque tiene más funciones. El músculo solamente se contrae y se relaja. El corazón tiene otras No, funciones. Por lo le hago tanto, el, es le hago el comentario porque digo, siendo parte músculo, como todo músculo hay que ejercitarlo, ¿verdad? Para así que es. no se atrofie. ¿Cuáles serían entonces esos ejercicios, si pudiéramos llamarle así, para mantener, obviamente, siempre y cuando entendamos que el corazón tenga óptimo estado, porque usted hablaba de que si hay alguna complicación, si usted tiene algún problema, tú no puedes salir a correr un maratón cuando tiene un problema del corazón o hacer ejercicio, pero un corazón que ya se determinó que está en buenas condiciones y que se quiere mantener así, ¿cuáles son los ejercicios
que se pueden hacer para mantenerlo sano. Mira, volviendo, antes de entrar en eso y volviendo al punto del corazón, hay personas que tienen limitaciones para hacer ejercicios de alto impacto o de alto rendimiento, pero pueden hacer ejercicio de moderada intensidad Ok. de manera perfecta. Entonces, es importante tú ver hasta dónde tú puedes llegar, o sea, evaluar que tu médico te diga, sí, mira, tú puedes correr, o no, mira, tú no puedes correr, solamente puedes trotar, o sí, tú puedes hacer ejercicio de alto rendimiento, puedes ser atleta de alto rendimiento, puedes ser corredor de vallas, etcétera. Tu médico te va a decir cuando haga las pruebas pertinentes qué tipo de ejercicio es el mejor. La Asociación Americana del Corazón, o sea, el ACC, el American Heart Association, recomiendan actividad física de 30 a 45 minutos al menos 5 días a la semana, de moderada intensidad. ¿Qué es moderada intensidad? Caminar, por ejemplo, a paso doble. Eso se puede hacer. Media hora, por ejemplo, diaria es lo recomendado. 30 minutos de actividad física moderada. Ya, por ejemplo, los deportes que implican mucho movimiento, básquet, fútbol, que implican una alta demanda, pues ya se declaran como de alto rendimiento y ya estos sí deben ser evaluados por un profesional antes de decirles si tú puedes o no, tú no puedes. Señores, si los bancos toman esas medidas cuando te van a dar un préstamo, también, cuando te vas con un préstamo hipotecario con un banco, los bancos te pueden hacer una prueba de esfuerzo. De hecho, exacto. Muchos bancos hacen evaluaciones cardiovasculares antes de proceder a autorizar un Sí, préstamo, sí, sí, precisamente por el riesgo que tiene esa persona de fallecer o no, sí, porque el riesgo no se ve en la cara, o sea, no es que yo sí. te voy a ver a ti y digo, bueno, tú tienes alto riesgo, tú tienes bajo riesgo, no, el riesgo hay que evaluarlo. Y de hecho, una de las cosas que tenemos para este mes, una de las iniciativas, hay varias iniciativas por parte de la Sociedad Dominicana de Cardiología, una de las iniciativas es precisamente conocer los factores de riesgo y modificarlos. Hay algunas estrategias que se han utilizado, por ejemplo, los 8 pasos esenciales o los 8 esenciales para mi buena salud cardiovascular. También la estrategia Pactos o el Pactos, que es también una estrategia para proteger y mejorar su salud cardiovascular. Entonces son iniciativas que se han tomado, de hecho hay actividades todo este mes enfocadas en lo que es prevención cardiovascular, porque la salud cardiovascular no es un juego y estamos viendo, como te decía al principio, un cambio generacional. Antes en la consulta del cardiólogo iban personas mayores de 50, de 70, de 80 años. Los pacientes que ingresaban por infarto eran pacientes de 80 años, 70 y algo de años. Ahora vemos jóvenes de 40, 30 con enfermedad cardiovascular. Y cabe destacar, y eso es algo importantísimo, que el 80% de la carga de esta enfermedad, incluyendo su mortalidad, suele ser prevenible con cambios en el estilo de vida. Wow, eso es interesante. Doctora, aquí hay más propensión en el tema género, mujer, hombre. Hay una diferencia, hay más propensión en un género que en otro. Fíjate, inicialmente las enfermedades cardiovasculares eran mucho más prevalentes en hombres que en mujeres, pero por mucho, una Sí, diferencia es abismal. cierto. Ahora, Se morían más con, hombres por infarto que mujeres, ciertamente. ahora por vamos a decir, el cambio en el estilo de vida, porque antes la mujer estaba en su casa cocinando, cuidando a los niños y cuidando la casa, ¿verdad? Cuidando el Claro. hogar. Ahora la mujer, aparte de esto, también trabaja, también tiene los mismos factores de riesgo que el hombre, también fuma, también toma alcohol, también sale, se trasnocha. Entonces, todo eso ha hecho que la enfermedad cardiovascular se haya igualado en cuanto a números. O sea, están como dicen en las carreras hípicas, están nariz con nariz. Ahora bien, la evolución y el pronóstico es diferente, tanto en hombres como en mujeres. Y eso tiene vamos a decir, sus tópicos, sus cositas. Porque, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular en mujer tiene manifestaciones diferentes o atípicas, que no son lo que nosotros solemos ver en el hombre. Y eso quizá puede retrasar el diagnóstico, retrasar el manejo y retrasar, entonces, empeorar lo que es el pronóstico y la evolución. Pero ya estamos casi igualándonos en cuanto a lo que es enfermedad cardiovascular. Sabe que
ahora escuchándolo, qué interesante ese comentario del tema de las enfermedades que estaban relacionadas con el hombre más que con la mujer anteriormente. El infarto era una de ellas y hay muchas otras más que, pero así analizando lo que usted dice, toda la lógica del mundo y la razón, es decir, de que la mujer hoy día ha ido, como ha tomado el rol también de partícipe en lo que es los temas, los trabajos, las labores, en el estrés también, ¿no? Porque, señores, Exactamente. la mujer, además del estrés de la casa, como usted bien dice, está el estrés del trabajo, porque entonces tiene que estar Sí. atento a todo, que los niños, que todo. Entonces, todo ese estrés ha hecho que la mujer de hoy día, la mujer moderna, la mujer de estos tiempos, es una mujer que además de que ha ido avance, también está teniendo las enfermedades en igualdad de condiciones que los hombres. O sea, la igualdad se ha ido en todos los ámbitos, incluyendo las enfermedades. De hecho, es frecuente, más en la mujer que en el hombre, un trastorno que se conoce como miocardiopatía por estrés o enfermedad de Takotsubo o enfermedad del corazón roto, síndrome del corazón roto, que se asocia a estos altos niveles de estrés que generan una alta carga adrenérgica y esto entonces causa daño en el corazón. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Doctora, y el corazón se rompió el corazón, por ejemplo, por desamor, cuando uno le dice romántico, oye, tú me rompiste el corazón a alguien. Realmente, obviamente, esa persona lo dice por el sentimiento, pero realmente el corazón pudiera afectarse por una situación, por un desamor. Mira, realmente se puede afectar por el estrés que genera el estrés emocional, pero no se rompe per se. Ahora, hay ocasiones en las que puede romperse el corazón no por estrés, sino, por ejemplo, un infarto puede causar rotura de una cuerda tendinosa, puede causar rotura de la pared infartada, que esto se conoce como metainfarto, pero romperse por desamor, por estrés, no necesariamente, pero sí se daña. Sí Sí se se afecta. daña, sí se afecta el corazón. Doctor, entonces en esos casos en que la persona, el estrés, obviamente usted hablaba del estrés como parte de eso, pero no entraría dentro del estrés esa situación tal vez amorosa que le causó la angustia, ¿o no? Sí, Claro que sí, claro que sí. definitivamente. Sí, El, el que sufre de desamor o de emociones desfavorables es una persona que no duerme bien, es una persona que está angustiada, de hecho se deprime y la depresión es un factor de riesgo cardiovascular. Últimamente se ha visto que los factores psicosociales que antes no se tomaban en cuenta tienen mucho que ver en el proceso de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, las personas que sufren de depresión son personas que tienen doble riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular y de hecho tienen peor pronóstico. De hecho, la estrategia Pactos o el acrónimo Pactos que se utiliza para hablar de salud cardiovascular, una de las S es específicamente lo que es la salud emocional. sí, es muy importante la salud emocional y eso te afecta a todos. Señores, el estrés, la gente minimiza el estrés, pero el estrés es causante de muchísimas complicaciones, muchísimas complicaciones. O sea, que eso es interesantísimo, que saber manejar el estrés ayuda muchísimo a la salud. Es algo, ¿cómo se dice? Es invisible, ¿verdad? O sea, no es algo que tú pudieras, pero realmente afecta y los efectos sí son visibles realmente en el ser humano. Ok, doctora, hablamos entonces para crear, para que tengamos la diferencia, ¿verdad? Y esta desconocimiento o esta confusión que tenemos sobre infarto y sobre muerte súbita cardíaca. Si usted pudiera ponernos algunas diferencias para que la gente sepa cuáles son. Sí, mira, el infarto en su mayoría se va a deber más del 90% a lo que es una obstrucción de lo que es las arterias coronarias. Se pueden obstruir la mayoría de las veces por colesterol, por una placa de ateroma, que es como se conoce, por un émbolo o una placa que se rompe y emboliza. Puede también haber disminución de lo que es el flujo coronario o el flujo al corazón por el uso de sustancias, es menos frecuente, pero por el uso de sustancias como la cocaína, que causan vasoespasmo y pudiera el paciente hacer un infarto. El infarto se da por eso. No recibe flujo el corazón en una parte y ese músculo comienza a sufrir y comienza a morir, ¿verdad? Y da síntomas.
En el caso de la muerte súbita pudiera darse en el contexto de un infarto. Pudiera que un infarto te lleve a muerte súbita. Un infarto masivo que por ejemplo, se obstruye a nivel de tronco y es un paciente joven que no tiene colaterales, que no tiene una circulación favorable, pues ese paciente pudiera ser muerte súbita. En el caso específico de la muerte súbita no necesariamente tiene que ser por cardiopatía isquémica. Pudiera ser por arritmias, que es la causa más frecuente, por ejemplo, en jóvenes. Ya en adultos mayores, la causa más frecuente de muerte súbita sí es cardiopatía isquémica, sí es una enfermedad coronaria obstructiva. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Muchas veces nosotros no sabemos de qué murió un paciente. Y pudiéramos decir muerte súbita o infarto, que es lo que la mayoría de gente hace. Pero lo ideal es hacer una necropsia. Eso es importante porque, por ejemplo, hay muchas muertes que pudieran no ser por infarto, que pudieran no ser por muerte súbita, sino que pudieran tener otro origen. Entonces, en ese sentido, el investigar cuál fue la causa nos daría mucha luz. Tú sabes que aquí eso que es importante, doctora, y de verdad que estoy muy agradecido de usted en el día de hoy, porque hemos aprendido tantas cosas. Y eso que usted habla de esos estudios que se deberían hacer posterior a un fallecimiento. Porque aquí se muere y no vamos a enterrarlo. No, él se murió, bueno, un paro cardíaco. Bueno, el corazón se paró, pero eso no fue la razón, tal vez. Siempre vamos a morir de un paro cardíaco. O sea, si nos llevamos de eso, se chocó un carro y se te paró el corazón. Sí, tuviste un paro cardíaco porque se chocó un carro. Entonces, determinar el porqué de una muerte ayuda muchísimo. Y nosotros en nuestro país tenemos muy pocas informaciones, muy pocas estadísticas en lo que se refiere a las causas de muerte. Y eso sería importante, no solamente como nación, sino también a título personal, para determinar de lo que murió, para que sus hijos, sus familiares, todo el mundo sepa, mira, fulano se murió de tal cosa. O sea que eso es importante. Y ojalá que, perdón, en algún momento se siga instaurando, se cree un departamento que busque estadística, información sobre las razones de la muerte de una persona, porque siempre es importante. Ok, doctora, ya casi, wow, qué rápido se fue el tiempo. Casi nos vamos, pero quisiera que usted nos explicara. Hay muchas personas que hablan de que, por ejemplo, en el caso de la muerte súbita, que no hay dolor, que en un infarto dicen, bueno, sí, en el infarto te puede doler un brazo, el brazo derecho, el brazo izquierdo, creo que el brazo izquierdo, o los hombros, o se te paraliza algo. Realmente es así, no da dolor la muerte súbita. Bueno, no sé si hay una gente que pueda, después que se murió, no puede dar información, pero ¿qué dicen los libros? Mira, hay muertes súbitas recuperadas, eso es un término que se utiliza. Un paciente, sobre todo que hace no sé si tú has visto hubo un partido de fútbol donde un atleta hizo muerte súbita y le dieron, o sea, lo desfibrilaron porque tenía una arritmia, lo desfibrilaron y ese paciente pues volvió y se recuperó. Entonces, eso es muerte súbita recuperada. Volviendo al tema frene ahí, espérese. Ponga la emergencia, espérese. Póngale en parking y de emergencia. Usted me quiere decir que una persona puede tener el término muerte súbita, uno entiende que, bueno, murió, murió. Cuando te dice muerte súbita recuperada, el término. Sí. O sea, eso quiere decir que esa paciente murió y luego volvió en sí. Sí, mira, esos son los que ven, los que cuentan luego que tienen contacto, que vieron la luz al final del camino. No, nada de eso. No creo que lleguen a eso, pero sí, los pacientes, por ejemplo, en el caso de las arritmias, si se atienden a tiempo, por eso la importancia de tener desfibriladores en las áreas comunes de muchos centros. Es importante la educación de cómo usar un desfibrilador, cuándo usarlo. Eso ha salvado vidas, muchas. De hecho, los electrofisiólogos pudieran hablar mucho mejor que yo de este tema en cuanto a lo que es muerte súbita. Pero sí, eso es muerte súbita recuperada. Y te decía que lo del dolor, pues realmente no hay una estadística per se porque va a depender la causa. En el caso, por ejemplo, de la arritmia, cuando es una arritmia maligna, muchas veces no te da tiempo a sentir dolor, sino que más bien la falta de flujo a nivel cerebral hace que hagas síncope y te desplome. Ya ahí tú no sabes si te dolió o si no te dolió. Sí. En el caso del infarto o de la muerte súbita por cardiopatía isquémica, por infarto, el paciente sí pudiese tener dolor.
Y de hecho, por eso dicen que muerte súbita es la que ocurre 1 hora antes de los síntomas. Porque cuando es cardiopatía isquémica, entonces el paciente o le da dolor de pecho o le da un síncope o algo así. Y entonces sí estaríamos hablando de que el paciente presentó dolor. O sea que lo que pasa es, ahora yo entendiendo, cuando hay personas que la declaran que muertas, o sea, de momento te van los latidos y esa persona, pero ahí habla de ¿cómo es? Desfibrilador, Fibrilador. exacto, que es este aparato que emite cargas eléctricas, ¿verdad? Y esto hace que reviva. Entonces, a eso que hablamos cuando hablamos de una muerte Muerte súbita súbita recuperada. recuperada. Sí. Es esa persona que murió, entre comillas, porque dejó de latir su corazón, pero fue revivida con esto, reanimado el corazón con esto. Ah, qué interesante. Entonces, todavía se aprende algo nuevo, doctora. Sí. Y eso de desfibrilador, ¿y por qué es tan difícil esa palabra? Desfibrilador. Desfibrilador. Porque, Desfibrilador. desfibrilador. Ah, bueno. Bueno, eso que dijo la doctora, ese aparato, doctora, yo veo muy pocos, eso que usted dice es interesante, porque yo veo muy pocos, tal vez las emergencias, como las ambulancias, pero en centros públicos o en espacios donde hay muchas personas, eso hasta los edificios deberían de haberlo, porque eso puede ser la diferencia entre la vida de los muertos. Habrá yo la cantidad de personas que pudieron vivir Exacto. si hubiese tenido un desfibrilador. Gracias, mi hermano Morval. Desfibrilador, ya, desfibrilador. Hay que desayunar, hay que estar cenado para decir eso. Sí, realmente se está trabajando y es una de las iniciativas de la Sociedad de Cardiología, es motivar a que en todos esos, por ejemplo, en los malls, en los edificios que hay mucho flujo de personas, pues se encuentre un desfibrilador y que se trabaje en educar a la población en lo que es reanimación cardiopulmonar para entonces prevenir, rescatar a esos pacientes de muerte súbita. Doctora, y esto ahí yo veo que, por ejemplo, en Estados Unidos son muy eh, exigentes de enseñar, por ejemplo, en los colegios, el tema de los primeros auxilios. Y uno de estos es, por ejemplo, en el pecho, hacer las compresiones, ese tipo de cosas. Nosotros en República Dominicana, en eso no es en pañales, no hemos nacido, yo creo, porque aquí no se enseña, y vuelvo y repito, estamos hablando de medidas, de herramientas que podemos salvar en la vida a una persona, el tema de la respiración boca a boca, el tema de esto de las pulsaciones en el pecho. Yo sé que usted mencionaba el tema del desfibrilador, pero ¿qué más se ha hecho algo respecto de esto? Usted sepa, con la orientación, Bueno, la educación. se han hecho campañas educativas sobre muerte súbita, básicamente en el ámbito médico, o sea, en cuanto a que nosotros como médicos sepamos identificar y reanimar adecuadamente a un paciente. A nivel de la población general, pues se han dado algunas como charlas así, pero realmente son pocas. Tenemos que enfocarnos en esto y creo que vamos a trabajar más en esto ahora a raíz de esta preocupación que ha surgido. Ojalá que sí, doctora, porque de verdad es preocupante. Doctora, para concluir ya, porque el tiempo se nos fue, quisiera entonces que habláramos de prevención. Y cuando hablamos de prevención, yo sé que hemos dado algunas pinceladas, usted ha hablado de la caminata, de la buena alimentación, pero me gustaría que si se pudiera resumir, ¿verdad? En varias, en un párrafo, ¿no? Las recomendaciones para que nosotros podamos tener una salud cardíaca, salud cardíaca, que al final es el término, ¿cuáles son las cosas, las medidas que podemos tomar? Pues bien, mira, te hablaba de algunas estrategias que hemos estado apoyando, como por ejemplo lo que es los 8 esenciales. Los 8 esenciales a mí me encanta porque es como resumidito todo. ¿Cuáles son los 8 esenciales? Una dieta. De ahí que vamos a detallar, o sea, dieta, alimentación saludable, bajo en sal, bajo en grasa, evitar las comidas ultraprocesadas, todo esto, comer porciones adecuadas, porque entonces nosotros casi siempre, yo como sano, pero la loma. Yo Entonces, tengo un amigo que dice, no, que yo estoy comiendo fruta, pero yo creo que usted ve el plato de fruta, que es como una piña entera, melón, una lechosa, 2 chinas, entonces con miel encima, bueno. Entonces lo otro es la actividad física, que ya lo hemos mencionado, pero es importante recalcar, el sedentarismo es letal. El ser humano no se hizo para ser sedentario.
el ser humano tenía que salir a cazar su comida, tenía que salir a pescar, tenía que salir a cocinar, tenía que hacer todo esto. Entonces el cuerpo humano no se diseñó para estar sentado. Yo creo que También, la obesidad es un mal de los tiempos modernos, ¿no? sí, No de la antigüedad, ¿no? sí, Sí. y es una pandemia realmente. Claro, doctora, una pandemia tan grave que en el caso, ya se habla en los niños, hablamos de hipertensión en niños, hablamos de diabetes tipo 2 en niños, o sea, hablamos de diferentes situaciones problemáticas. Obesidad infantil es un tema de mundial, de preocupación mundial, ¿no? Tema importantísimo y muy Sí, preocupante, que ese es sí. el futuro. Ujú. Y si ya de niño tú, como yo, por ejemplo, tengo niños, yo le digo a mi hijo que solamente tenemos un cuerpo y tenemos que cuidarlo, porque si no, no vamos a tener dónde vivir. Entonces, Así es es. importante concientizar. Lo otro es conocer en cuanto a los 8 esenciales, los niveles de glicemia, los niveles de azúcar en sangre, para poder identificar cualquier pico, no necesariamente diabetes, puede ser prediabetes o simplemente resistencia a la insulina, que es frecuente y común en los pacientes con obesidad. Lo otro es el peso, conocer su peso y manejarlo, control de peso, mantener un peso adecuado. También el colesterol, niveles de colesterol adecuados. El colesterol es uno de los principales causantes de enfermedad cardiovascular, de infarto. También controlar la presión arterial. Es importante uno conocer sus niveles de presión arterial, porque hay personas que dicen, yo no sufro de nada, yo nunca he ido al médico, pero es importante. Yo he visto pacientes que vienen porque le van a sacar una muela o porque le van a operar la vesícula y resulta que son hipertensos y tenemos que decir, vamos a corregir esto primero antes de someter a cirugía, ¿verdad? Lo otro es la exposición a nicotina, el tabaco, cero exposición. Eso es algo, yo como le digo a mis pacientes, eso es innegociable. Eso es pararlo de cero, eso es ni uno. Lo otro es el sueño. Yo, por ejemplo, a todos mis pacientes le hago la misma pregunta. ¿Cómo está durmiendo? ¿Está durmiendo bien? ¿Está haciendo ejercicio? Le pregunto también, ¿qué usted hace para botar el estrés? Porque eso es importante también. Hay muchas cosas, el mindfulness o hacer actividades que a uno le gusten también para botar el estrés. Esa es una de las estrategias, los 8 esenciales. Hay Sí. otra también que es la estrategia Pactos, que es de la Sociedad Española del Corazón, que la P significa presión arterial, cuidar la presión arterial, la alimentación, la C es colesterol y también la contaminación ambiental va ahí. Lo otro es el tabaquismo, eso ya lo hemos hablado, la obesidad, cuidarse de la obesidad y la S, Pactos, tiene 3 S: el sedentarismo, la soledad, que se asocia a peor pronóstico en los pacientes con enfermedad cardiovascular, y lo que es la salud emocional. Estos son como a manera de resumen, porque si hablamos de prevención cardiovascular, pudiéramos pasarnos 3 o 4 programas hablando Sí, solo de esto. sí. Hay pregunta, Riley Nook. Al momento de medicar, ¿qué se debe de evaluar al momento de elegir los fármacos? Mira, los fármacos se dan de manera individualizada. No es porque este paciente tiene hipertensión, ponle este medicamento, porque tiene colesterol alto, ponle este. No, hay que evaluar el contexto del paciente y verlo de una manera integral, porque no todo el que tiene hipertensión por la misma causa o por los mismos factores. Ujú. Hay personas en cuyo factor principal de hipertensión es el aumento del tono simpático. Hay otros que no, que es el aumento de la resistencia vascular. Entonces, para cada paciente hay un medicamento en el caso de que lo requiera. El mejor medicamento es la prevención. El mejor medicamento es Así cuidarse. es. Doctora, usted sabe que conozco de casos de personas, por ejemplo, ahora que usted menciona el tema de la hipertensión y la medicación, personas que eran hipertensas porque estaban obesas, pero bajaron de peso y dejaron de ser. Igual con, por ejemplo, con la diabetes. Hay personas que han sido diabéticos y luego que bajan de peso ya no tienen que tomar medicación para la diabetes. O sea que eso va a depender. Y quiero montarme ahí. Se frizó. Doctor, ¿está por ahí? Se frizó la señal. Pero no quiero terminar sin decir que también el tema de la automedicación es muy peligrosa, hay que tener cuidado. Doctor, ahora que la persona habla de evaluar el momento de los fármacos, cuando hace la pregunta, hay que tener cuidado con la automedicación.
y quisiera concluir con esta parte, porque hay mucha gente, doctor, y usted lo sabe mucho más que yo, que se medican, se automedican o que utilizan la receta. Usted le pone una receta a una paciente o a un paciente y le funciona y se la da a otro, pero usted le dio ese medicamento a ese paciente o a esa paciente porque usted hizo estudios previos y determinó que la razón por la cual ella necesitaba ese medicamento, pero en el caso tuyo tal vez no sea igual. Me Exacto. acuerdo de esto porque usted habla de los medicamentos de presión alta, de hipertensión, y que no necesariamente hay varios y no todos van a funcionar con todo el mundo. Así que eso es importante. Eso es. Cada persona tiene un organismo diferente, requiere atenciones diferentes y de hecho, el yo poner el mismo medicamento en dos personas puede actuar totalmente diferente. O sea, no, usted tiene hipertensión y yo le pongo personas con el mismo nivel de presión arterial, por ejemplo, y te pongo hipertensión porque son los casos más frecuentes, con el mismo nivel de presión arterial y la misma edad, pero el medicamento no le funciona igual, porque hay una parte que es la idiosincrasia, que es algo característico de cada uno de nosotros que nos hace tener una respuesta específica a determinado medicamento, que puede ser igual o puede ser diferente en uno y otra persona. Además, las reacciones. Hay casos que se han dado de reacción que puede provocar el medicamento en ese paciente. Si tú eres, dale un tema alérgico o algo, o sea, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros aquí nos automedicamos hasta con antibióticos, o sea, y yo leía que, bueno, el tema de las superbacterias que se están creando en todo el mundo, y es por esto, una de las causas más importantes de esto es el hecho de que nosotros estamos abusando de los antibióticos, no solamente nosotros como para uso de medicina, sino también para el tema en la comida, ¿no? En las reses, de los animales las carnes, que está utilizando esto y hay estudios que hablan de que eso está afectando a nuestra salud. Así que es importante siempre buscar. Ustedes duraron muchos años estudiando y por una razón es que saben más que nosotros de esto. Así que, doctora, yo le agradezco muchísimo. Usted no se imagina cuánto esta hora que tuvo con nosotros. Hemos aprendido muchísimo. Ojalá poder contar con usted prontamente para seguir hablando de otros temas, porque verá que usted es una persona que habla de una manera muy llana y que conecta con nosotros y es muy entendible lo que dice. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí ha sido un placer y claro que sí, cuando guste hacemos otro live, otra entrevista, hablamos del tema que ustedes consideren y claro, porque lo importante es educar a la población, es que la población pues aprenda a cuidarse y mejorar su salud, sobre todo cardiovascular, que es mi área obviamente. Pero Excelente. yo infinitamente agradecida por la oportunidad y de manera especial agradecer a todos los que se unieron al live para escucharme, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Señores, la doctora Ana Vergés, ¿verdad que sí? Sí, Pero Vergés. hay un Vergés con B y uno con V. El suyo es Sí, con el V. mío es con V. Sí, el mío es con V. Mire, qué interesante. Muchísimas gracias, doctora. Un gran placer. A todos ustedes, gracias por la atención, gracias por estar con nosotros.